Imagínate por un momento que estás en una pequeña isla perdida en medio del vasto océano Pacífico, rodeado de un paisaje que parece sacado de un sueño, con gigantes de piedra que miran hacia el horizonte. Esas son las icónicas estatuas Moai de la isla de Pascua, un lugar envuelto en misterio y asombro. Sin embargo, detrás de su impresionante belleza y enigmática presencia, se esconde un relato de creación, destrucción y una civilización que ha fascinado a arqueólogos, historiadores y curiosos de todo el mundo. Que llevó a esta cultura a esculpir más de 800 Moai, solo para abandonarlos en medio de un paisaje que una vez floreció. Si alguna vez te has preguntado cómo un lugar tan remoto puede tener una historia tan resplandeciente y trágica, te invito a quedarte, porque hoy desentrañaremos el enigma de la civilización de la isla de Pascua, y lo que descubriremos no solo te sorprenderá, sino que también hará que reconsideres lo que piensas sobre el desarrollo humano. Desde el momento en que los primeros navegantes polinesios desembarcaron en esta isla en el siglo XIII, comenzaron a tejer una historia rica llena de mitos, leyendas y desafíos ambientales. Lo que podrías no saber es que estos primeros habitantes no solo colonizaron una isla, crearon un mundo en el que la cultura, la religión y la ingeniería se entrelazaron de maneras sorprendentes. Durante sus primeros años en la isla de Pascua, conocida como Rapa Nui por los locales, esta civilización floreció, desarrollando sus propios sistemas de gobierno, creencias espirituales y un profundo respeto por la tierra que habitaron. Sin embargo, cada historia de prosperidad conlleva consigo una advertencia, un giro oscuro que puede cambiar el rumbo de una cultura. ¿Cómo es posible que una civilización capaz de levantar y mover enormes estatuas a lo largo de la isla caiga en el olvido? Aquí es donde el enigma se vuelve aún más intrigante. La gestión de sus recursos naturales y las decisiones tomadas a lo largo de los siglos jugaron un papel crucial en su eventual caída. Te preguntarás, ¿qué recursos pudieron haber llevado a su destrucción? La respuesta es tanto desconcertante como reveladora. En su búsqueda por crear un legado duradero, la sociedad de Rapa Nui se embarcó en un proyecto monumental, la construcción de los Moai. Estas estatuas no eran meros hitos, representaban a sus ancestros, a quienes veneraban y a quienes buscaban honrar. Cada uno de estos Moai, algunos de ellos de más de 10 metros de altura y que pesaban varias toneladas, implicaba un esfuerzo físico y una inversión de recursos inimaginables. Pero a medida que el pueblo trabajaba para elevar a sus ancestros, también descuidaron la sostenibilidad de su hogar. La deforestación comenzó a desestructurar el ecosistema de la isla, y el mar se volvió cada vez más difícil de navegar. Imagina que los árboles, vitales para la construcción de canoas y la agricultura, comenzaron a desaparecer. Con ellos se esfumó no solo el sustento, sino también la capacidad de conectarse con otras tierras cercanas. Esto creó un círculo vicioso, menos recursos llevaron a menos comida, lo que generó más conflictos, tensiones y eventualmente, una lucha por la supervivencia. ¿Qué harías si te encuentras destinado a vivir en un lugar donde el futuro parece sombrío? La desesperación se apoderó de la isla, y sus habitantes empezaron a luchar entre sí. Aquí es donde los historiadores comienzan a plantear una pregunta crucial: ¿llegó la civilización de Rapa Nui a un punto donde la cultura de los Moai se convirtió en un lastre? Algunos creen que la promoción de la construcción de esculturas, en un contexto donde la escasez empezaba a manifestarse, tuvo graves consecuencias. Por cada Moai levantado, habría sido un monumento a la decadencia en lugar de un tributo a la grandeza. Las largas y arduas ceremonias de construcción se convirtieron en una forma de obstinación cultural, un intento por aferrarse a una tradición que ya no podía mantenerse. Pero, ¿qué hay de los Moai en sí? Son mucho más que estatuas de piedra. Este es un punto fascinante para profundizar. La mayoría de los Moai miran hacia el mar, simbolizando la conexión entre los ancestros y la comunidad, así como su protección sobre la isla. Al examinar las características físicas de estas estatuas, nos damos cuenta de un detalle crítico: cada uno de estos gigantes de piedra está diseñado para reflejar las características de los líderes y ancestros, llenos de simbolismo y profundidad cultural. Sin embargo, lo que es aún más impresionante es la forma en que fueron tallados y transportados. ¿Sabías que algunos investigadores sugieren que pudieron haber sido capaces de mover estas estatuas usando un sistema de cuerdas y vibraciones? Tal vez no te lo esperabas, pero el ingenio humano es infinita y su capacidad para resolver problemas ha sido una constante a lo largo de la historia. ¿Qué otros secretos podrían estar enterrados junto a estos monumentos?
Cada vez que un arqueólogo se encuentra en Rapa Nui, siempre se hace una pregunta: ¿qué más queda por descubrir? A lo largo de los años, se han encontrado herramientas y restos de viviendas que sugieren que la civilización no solo vivía de manera aislada, sino que también estaba intrínsecamente conectada con su medio ambiente. Las excavaciones han revelado un entendimiento complejo del paisaje y la flora de Rapa Nui, lo que plantea la cuestión de cómo pudieron haber llegado a adaptarse a una vida en medio del océano. A medida que continuamos explorando el enigma de la civilización de Rapa Nui, es fundamental considerar el aspecto espiritual de su cultura, que a menudo queda oscurecido por las narrativas de destrucción y decadencia. La religión desempeñó un papel esencial en la vida de los isleños. Sus dioses eran representantes de fuerzas naturales y ancestrales, lo que les llevó a crear rituales complejos en torno a la vida y la muerte. El culto al ancestro no solo se limitaba a la construcción de moai, sino que se extendía a otras prácticas que formaban parte del tejido mismo de su sociedad. Por ejemplo, el oko es un ritual de construcción asociado con la creación de un moai, un verdadero evento comunitario que traía al pueblo junto con el objetivo de honrar a sus ancestros y mantener el equilibrio en sus vidas. Pero, en este punto, te preguntarás, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que construían estas enormes estatuas, estuvieran también cavando su propia tumba? La respuesta a este dilema es un claro recordatorio de que la humanidad a menudo busca mantener tradiciones, incluso a expensas de su propia supervivencia. A medida que las generaciones pasaban, la falta de recursos se tradujo en conflictos por el control de los mismos. Las luchas por el poder y la escasez de comida desencadenaron una guerra civil que desmembró a la sociedad Rapa Nui. De una civilización que había construido enormes figuras de piedra, se relatan historias de una realidad árida y desolada, donde gigantes de piedra observaban impotentes mientras la gente luchaba por sobrevivir. ¿Qué quedó de la grandeza y la tradición? ¿Serían los moai un recordatorio de lo que una vez fue, o una advertencia de lo que podría ser? Pero el misterio no termina ahí. A pesar de toda la tragedia y la lucha, el pueblo Rapa Nui ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. A pesar de haber enfrentado circunstancias inflexibles y desafiantes, han logrado sobrevivir y adaptarse. En la actualidad, muchos de sus descendientes continúan habitando la isla, preservando y transmitiendo su cultura y tradiciones. La historia de la isla de Pascua no se ha escrito con tinta indeleble de tristeza, sino que también ha sido marcada por la esperanza y el renacimiento cultural. ¿Cómo ha logrado este pueblo reconstruir su identidad a partir de la ruina? Así, cada visita a la isla, cada descubrimiento arqueológico abriga la esperanza de más respuestas. Los investigadores y antropólogos continúan excavando para descubrir vestigios de la vida cotidiana, rituales, maneras de afrontar su entorno, y crucialmente, lo que esta civilización aún puede enseñarnos sobre nuestra relación con la naturaleza. La civilización de Rapa Nui no es solo un misterio, sino un espejo que refleja nuestra propia historia humana y nuestras tendencias hacia la ambición y la autodestrucción. Ahora bien, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido de los moai y su mundo en trance? En un mundo que enfrenta cambios climáticos, conflictos y batallas por recursos naturales, la historia de Rapa Nui se convierte en un importante punto de referencia. Nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la supervivencia humana y la importancia de la sostenibilidad. A medida que vamos comprendiendo cómo vivieron estos isleños, encontramos no solo curiosidades, sino también advertencias sobre la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Y tal vez esto es solo el principio. La historia de la isla de Pascua es una invitación constante a seguir explorando, a seguir preguntándonos qué más nos dice este lugar sobre nosotros mismos, sobre la humanidad, sobre nuestro propio futuro. ¿Se repetirá la historia si no aprendemos de ella? A continuación, en la segunda parte de nuestro viaje por el enigma de la civilización de la isla de Pascua, nos enfocaremos en las repercusiones morales y ambientales de su ascenso y caída, así como en las enseñanzas que podemos aplicar en un mundo moderno que sigue enfrentando ajedrezadas en torno a la sostenibilidad. Seguiremos desenterrando los secretos que yacen en la roca y el suelo de Rapa Nui, y que, quizás, tienen la clave para nuestro propio destino. ¿Estás listo para el descubrimiento? A medida que continuamos nuestra exploración del fascinante legado de la isla de Pascua, es fundamental prestar atención a las repercusiones morales y ambientales de las decisiones tomadas por sus habitantes a lo largo de los siglos. La civilización de Rapa Nui, que una vez se presentó como un modelo de ingenio y construcción monumental,
también se enfrenta a una historia de advertencia. Sus logros, que fueron evidentes en la majestuosidad de los Moai, plantean preguntas profundas sobre la ambición humana y su relación con los recursos naturales. Al observar la caída de Rapa Nui, uno no puede evitar preguntarse si la presión por honrar a los ancestros a través de la construcción de estatuas contribuyó significativamente a su colapso. Por un lado, los Moai simbolizaban la continuidad cultural y la veneración hacia aquellos que precedieron a la comunidad, pero por otro, esta obsesión puede haber socavado la propia existencia de esa cultura. A medida que las tensiones aumentaban y los recursos disminuían, las líneas que delimitaban el respeto por el pasado y la necesidad de sobrevivir se difuminaron. La importancia de entender la enseñanza de Rapa Nui radica en su relevancia contemporánea. En un mundo marcado por el consumo desenfrenado y la explotación de recursos, la pregunta sobre la sostenibilidad se convierte en una prioritario. La historia de la isla de Pascua destaca cómo la búsqueda de un legado eterno puede ser, paradójicamente, una trampa mortal. Sin un equilibrio y respeto por el entorno natural, incluso las civilizaciones más avanzadas pueden sucumbir al colapso ambiental. Así, la historia de la civilización de Rapa Nui se convierte en un espejo que refleja las luchas actuales de la humanidad. Las advertencias sobre el uso irresponsable de los recursos son especialmente relevantes hoy en día. Nos enfrentamos a desafíos similares: el cambio climático, la extinción masiva de especies y la degradación del medio ambiente. Al analizar el destino de Rapa Nui, debemos considerar qué paralelismos podemos encontrar y cómo podemos evitar caer en los mismos errores. A partir de estos antiguos desafíos, los descendientes de Rapa Nui han forjado un camino único hacia la resiliencia. A pesar de las adversidades que enfrentaron, todavía mantienen viva la cultura Rapa Nui, abrazando su historia mientras miran hacia el futuro. Este renacimiento no solo está presente en las tradiciones, sino también en la reforestación y la búsqueda de un equilibrio con la naturaleza. La población local, junto con investigadores y conservacionistas, ha comenzado a tomar medidas para restaurar el ecosistema de la isla y preservar su valiosa herencia cultural. Una de las iniciativas más destacadas es la reforestación de Rapa Nui, que busca recuperar los antiguos bosques nativos y restaurar la biodiversidad de la isla. Los isleños han comenzado a plantar especies autóctonas que antaño oferían sombra y recursos a la comunidad. Este esfuerzo no solo está vinculado a la restauración ambiental, sino que también representa un acto de reivindicación cultural. Ellos están sanando su tierra, al mismo tiempo que celebran sus raíces ancestrales. Este esfuerzo de restauración ofrece un modelo valioso de cómo las comunidades pueden aprender de sus errores pasados y trabajar hacia un futuro más sostenible. Además, el turismo se ha convertido en una fuente potencial de ingresos y reconocimiento para la isla. Sin embargo, este crecimiento también presenta nuevos desafíos. La manera en que Rapa Nui maneje el turismo será crucial. Si bien es vital para la economía local, también puede ser una fuente de presión sobre el delicado ecosistema de la isla, así como sobre los lugares sagrados que su gente ha venerado durante siglos. Por ello, la comunidad ha comenzado a implementar prácticas de turismo responsable, que incluyen la educación de los visitantes sobre la importancia de respetar tanto el ambiente como el patrimonio cultural. Al proporcionar un marco para un turismo sustentable, los Rapa Nui están asegurando que su historia y sus tradiciones continúen siendo valoradas no solo por ellos, sino también por las futuras generaciones de visitantes. La conexión entre el presente y el pasado es, en última instancia, lo que nos permite seguir aprendiendo. Las estatuas Moai, que una vez fueron símbolos del poder y la devoción, se han convertido en un recordatorio cautivador de la fragilidad de la civilización humana. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y decisiones, y nos ponen a prueba, urgentes como las olas que azotan la costa de la isla, a considerar las repercusiones de nuestros actos. En este sentido, los Moai pueden ser vistos como figuras tanto de advertencia como de esperanza, son un legado que nos recuerda que las elecciones individuales y colectivas pueden tener un profundo impacto en el mundo que habitamos. Al mismo tiempo, la historia de la isla de Pascua también plantea preguntas sobre la identidad y la cultura. A medida que la identidad Rapa Nui evoluciona, es esencial que las nuevas generaciones reconozcan el valor de su herencia. Esto implica no solo entender las lecciones del pasado, sino también encontrar formas de integrar ese conocimiento en el contexto de un mundo moderno en constante cambio.
La narrativa de Rapa Nui se convierte en un espacio de diálogo entre el pasado y el presente, donde las tradiciones compiten con las influencias externas, pero también se enriquecen y transforman. La interacción de la comunidad, el conocimiento ancestral y la innovación moderna pueden fusionarse para crear un futuro sustentable. Educación, involucramiento y respeto serán las piedras angulares de esta lucha, y es allí donde la conexión con el pasado se hace más relevante. Los jóvenes Rapa Nui están desafiando estereotipos y redefiniendo su propia narrativa. Mediante la combinación de tradición y modernidad, se convierten en los protagonistas de su propia historia, recordando el legado de sus ancestros, pero también cumpliendo con su deber hacia el futuro. Así, el enigma de la civilización de la isla de Pascua no es solo un ejercicio intelectual, sino una llamada a la acción. Las historias de prosperidad, sufrimiento, decadencia y renacimiento les otorgan a los seres humanos una oportunidad para redimirse y aprender. En última instancia, recordar la experiencia de Rapa Nui es también recordar que la historia humana es una construcción colectiva, donde cada individuo juega un papel esencial. Por lo tanto, a medida que cerramos este viaje por la historia de la isla de Pascua, es crucial llevar con nosotros la esencia de estas lecciones. La capacidad de adaptarse ante la adversidad, la importancia de la sostenibilidad y la inevitabilidad de la interconexión de nuestras acciones con el entorno son temas que resuenan no solo en la isla, sino en todo el planeta. La historia de Rapa Nui se convierte así en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano ante los desafíos del destino. Reflexionemos, entonces, sobre lo que Rapa Nui significa para nosotros hoy. Consideremos que parte de sus tensiones, sus triunfos, y sus tradiciones puede guiarnos en un momento en que la supervivencia de nuestra propia civilización está en juego. En un mundo lleno de incertidumbres, el legado de Rapa Nui nos invita a no solo recordar sus monumentos de piedra, sino a comprender la historia de una cultura que desafió tanto a su entorno como a sí misma. La cuestión persiste: ¿qué elegiremos aprender de ellos? ¿Cómo podemos usar sus historias para forjar un nuevo camino hacia un futuro más sostenible, más consciente y más sabio? La historia está a nuestro alrededor, fluyendo como las aguas del océano que rodean la isla de Pascua. Solo debemos estar dispuestos a escuchar y aprender.